Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video random para el canal. En esta ocasión quiero hablar sobre algunas armas que me gustaría ver en Mega Man X Dive, algún tipo de equipamiento nuevo, ya que, la verdad, siendo honesto, estoy aburrido de siempre ver lo mismo en son de armas. No me refiero al diseño de distintas armas con referencias a algunos enemigos, algunas cosas del juego, etc, etc. Me refiero en verdad a los tipos de armas que hay. Como sabemos, hay booster, hay lanzacohetes, hay lanzallamas que se conocen como rociadores, mejor dicho. Tenemos rifles, gatlings, entre otras cosas. Y lo que más me molesta, que tengo que admitir, que son las armas cuerpo a cuerpo, como se parecen en este juego, que son todos los tipos de sabers. O sea, todos los sabers son cuerpo a cuerpo, todas las lanzas son cuerpo a cuerpo y las guadañas que hay también son cuerpo a cuerpo, con el mismo moveset. O sea, no hay ningún cambio ni ninguna variante. Me gustaría que hubiera un cambio en eso. Pero bueno, lo que voy a poner aquí van a ser 5 estilos de armas que me gustaría que tuviera el juego, para que dieran un cambio, para que fuera algo más fresco y algo más llamativo. Me gustaría ver estas, ya que la encuentro que son llamativas. Como sabemos, en el universo de Mega Man hay muchas armas, y aquí quiero dejar algunas de las 5 que me gustaría ver en el juego. Como número 5 me gustaría obviamente partir con algo que son llamativas, y me gustaría que cambiaran algunas, que serían las lanzas. Me gustaría que las lanzas que ya están en el juego cambiaran a un estilo más único. Y para ser más específico, me gustaría que implementaran el movimiento como lo que fue en Mega Man X8, con la lanza que tenía Zero en ese juego. Si se fijan, su moveset es totalmente diferente. Tiene las mismas habilidades, tiene el mismo movimiento, pero se sienten más frescos. Con el mítico Jujajo que conocemos, ya es diferente, solamente atacándose al frente, con una defensa arriba. Se podrían hacer varias cosas y tendría mucho más alcance que solamente utilizarlas como un arma de cuerpo a cuerpo, como si fuera un saber normal. Así que me gustaría ver esos tipos de armas en este juego como una rama aparte y no ser solamente un cambio de skin en lo que se refiere cuerpo a cuerpo. Bueno, la siguiente arma que me gustaría ver como implementada en el juego serían los puños. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero solamente a lo que sean nudillos como ya vimos con el K-Knuckles de Zero en Mega Man X8, sino que más centrado en lo que es las armas que tenía Cinnamon en Mega Man Command Mission, que ya tenía diferente variedad de puños, ya sean puños de boxeo, unos martillos estilo chipote chillón, por así decirlo, unos taladros y sus míticas manos de gato. Cinnamon tiene varias manos, por así decirlo, en Command Mission, y que acá en Mega Man X Dive servirían demasiado, cada una con distintos movimientos relacionados con el cuerpo a cuerpo en verdad. Y esto también, como dije y mencioné, podría implementarse muy bien a lo que es el K-Knuckles de Zero. Imagínense un arma de puños puesta en X y que cuando lo haga diga Choryuken, haciéndole guiño al mítico Choryuken de Mega Man X2, ya obviamente la habilidad de Street Fighter, pero no con dejar las llamitas de fuego, a lo mismo que pasó con la Ultimate Armor en Mega Man X8. X tiene la capacidad de hacer un Choryuken, porque aquí en X-Dive no tendría esa capacidad. Sabemos que está la Second Armor, y junto a ella con un arma de puño, no sería nada de malo tenerlas juntas y hacer esa habilidad. Sería bonito ver armas de puño y que esos sean en verdad los cuerpo a cuerpo. Una siguiente arma que me gustaría ver son los látigos. Y sí, se vería raro, pero ya tenemos personajes que tienen esa arma en su equipamiento, como Fairham. Como sabemos, ella tiene este látigo y lo sabe utilizar muy bien. ¿Y por qué dejarla fuera con su arma característica y dejarla que ocupe, no sé, una espada o un buster ajeno a ella? Si puede utilizar su mítico látigo, a su vez cualquier otro podría utilizar distintas variantes de distintos látigos, y también tendrían la capacidad y el guiño bonito de realizar y poner el látigo barra cadena que apareció en Mega Man 02. Increíblemente, Zero es el que ha tenido mayor variedad en lo que son armamentos, así que eso es lo que hay. Pero volviendo al tema, podrían poner el Chains Roar, perdón, que aparece en 02. Sé que no es una arma muy precisa, pero podrían ponerlo lo más bien.
Así que eso, me gustaría ver látigos y tener esta capacidad de tener un arma a distancia y que pegue rápido. Sería muy muy llamativo. Como siguiente arma, la verdad, me gustaría ver las pistolas. Sabemos que hay algunas metralladoras chiquitas y todo eso, pero de mi parte lo siento distinto a lo que en verdad refiere a lo que es una pistola. O sea, el mítico X-Bullet de Axel. Tenerlo en el juego sería muy bueno. Tener la capacidad de disparar con las dos manos en ser de... ¿Cómo lo hace Axel? O sea, disparar en distintos puntos cardinales, por así decirlo. Y con eso tendrían también un chance de poner el arma láser que apareció en Mega Man X8. Tener distintas variantes de estas armas, como la arma antigua que aparece en Mega Man Command Mission. Distintos diseños que también tienen ellas. Pongámosle las que tiene el calamar barra doctor, el doctor que aparece en Mega Man Command Mission, no me sale el nombre ahora, que él dispara desde los bolsillos. Tener esas armas que serían como unos cubos de azules con blanco y rojo, haciéndole un guiño a ese personaje. Sería muy muy llamativo tener esas armas, y obviamente si están las de Axel, también que estén las míticas armas de Pallet. No sé, es una idea. Pero antes de ir al último puesto, quiero nombrar algunas armas que serían como mención honorífica, porque las veo más difíciles. Son armas que de verdad son llamativas, serían bonito verlas, pero se ven difíciles. Por así decirlo, sería la mecánica de escudos como el Chill Boomerang o el arma que aparece en Mega Man X7, que es un escudo también. Tener la capacidad de defenderte con eso, con un arma, y a la vez poder atacar con ella, dando el mítico guiño de que una buena defensa es un buen ataque y viceversa, un buen ataque es una buena defensa. Sería interesante ver armas con ese estilo, de escudos. Otra arma que también sería interesante de ver serían los... ¿cómo se llama esto? Los abanicos. Una arma que son muy estilizadas, que ya lo vimos anteriormente en X8 con el B-Fan, que son estos abanicos que ocupa Zeno en Mega Man X8. Serían bien bonitos, bien llamativos, pero se ve difícil porque es un arma que de verdad no la veo al 100%, pero me gustaría verla. Otra arma que también sería interesante de ver serían los cañones de hombros. ¿A qué me refiero con esto? Como el arma que tiene Vile en su equipamiento, que es un cañón de hombro, poderlo tener puesto en cualquier personaje. Sé que hay lanzacohetes, sé que hay granaderos, por así decirlo, pero tener un lanzacohetes en la espalda estilo Vile con otro personaje, o que el mismo Vile utilice esa arma, pongámosle equipándola en su espalda, sabiendo que ella tiene un cañón, sería extrañísimo verlo. Pero ver, no sé, a X con esa arma, o a Zero, o a la misma Marino con esa arma, sería muy interesante. Obviamente, hablando de Marino, también sería interesante que estuvieran estas dagas que ella utiliza, que serían los Sais, que aparecen tanto en Mega Man X7, si no me equivoco aparece un arma similar, que son estas cuchillas pequeñas, las D-Glider que tiene Zero, y a su vez las mismas armas míticas que tiene Marino, que son esta mini katana barra Sais que ella utiliza. Sería muy muy interesante tener más mecánicas con eso, que eso daría un plus a lo que son armas cuerpo a cuerpo. Y por dar la mención final, la arma que de verdad me gustaría ver en el juego serían las masas, serían los martillos gigantes. Son armas que de verdad en muy pocos juegos han decepcionado. Si se saben utilizar, son armas que de verdad pueden dar un buen combate. Tanto en juegos online como en juegos single player, se han visto que las masas son armas que pegan fuerte. Como por ejemplo el hacha de Máximo. Él tiene su mítica hacha gigante y no hay ningún arma que se le equipare, por así decirlo, para él utilizarla. Sabemos que en Command Mission hay una variedad gigante de diseños de armas que puede utilizar Máximo, por así decirlo, que son algunas lanzas gigantes, un martillo gigante, un dragón, por así decirlo, y una guadaña gigante. En estas que son las masas podrían entrar bien lo que son las guadañas. Sabemos que las guadañas también son armas rápidas y ligeras, pero también hay algunas que son más pesadas. Y con esto también podrían implementar el mítico T-Breaker que tiene Zero en Mega Man X8. Pero de verdad me gustaría ver martillos gigantes pegándole a la gente y rompiendo sus cráneos. Sí, suena sádico, pero sería hermoso ver armas así. Pero bueno, chicos y chicas, estas fueron las armas que me gustaría ver en un futuro del juego. Más que armas, como les dije, son estilos de combate en el juego.
Esto le daría un nuevo aire, le daría nueva vida y le daría más energía y más variedad a lo que es el juego en sí. Las armas que están me gustan, pero encuentro que ya es momento de agregar nuevas cosas. Uno a la larga ya se aburre de lo mismo, de ver siempre las ametralladoras, ver siempre los busters, ver tanto las guadañas, lanzas y espadas tener el mismo movimiento, tener los lanzacohetes. La verdad es algo que aburre a la larga y sería bueno tener estos cambios. Así que eso, gente, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, comenten qué armas les gustaría ver a ustedes en Mega Man X-Dive. Soy todo oídos y los vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Espero que estas se implementen en algún momento. Y nada, se cuidan, tengan una linda tarde, noche, día, dependiendo de cuando vean el video. Y nada más, yo fui Olin, se cuidan, chao chao, bye bye.